de Derecho Laboral y Seguridad Social. Continuando con las sesiones en este segundo módulo, tenemos el honor de presentar a la doctora Eliana Rodríguez con el tema de alternativas de solución. En esta ocasión, ella va a tocar el tema de la huelga, ¿correcto? La doctora Eliana Rodríguez Castillo es abogada laboralista, es egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, es máster de Derecho Social por la Universidad de Auvergne en Francia. Tiene estudios de maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido ex subintendente de actuaciones inspectivas de SUNAFIL. Asimismo, es ex docente del curso de Derecho Internacional del Trabajo en la Facultad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también, y actualmente es docente de la maestría de la Universidad de Mayor de San Marcos. Le vamos a dar el pase para que empiece con su disertación con el tema. Adelante, doctora. Gracias, Iris. A ver, déjame un ratito. Listo. Bueno, ¿cómo están, chicos? Muy buenas tardes, ante todo. Agradeciendo la invitación gentil que me hace Juxta Leyen. Así que para mí es todo un gusto poder compartir esta tarde con ustedes, más que una clase, yo diría algunas reflexiones en torno al tema de la huelga. Voy a intentar no ser tan extensa, eh, y sobre todo intentar que sea algo mucho más dinámico y didáctico. Así que muchísimas gracias entonces por la invitación. Vamos a comenzar. Pues bien, hablar de la huelga. Ante todo quiero saber si me están escuchando. ¿Sí? ¿Me logran escuchar, por favor? Sí, doctora, se la escucha perfectamente. Perfecto, gracias. Entonces vamos a comenzar con el tema de la huelga, y yo me había permitido justamente iniciar esta diapositiva con una pintura de un autor francés que se llama Honor Daumier, que justamente retrata las convulsiones de la época de Europa, en este caso Francia, al final de la Revolución Francesa, y básicamente transmite esa efervescencia de los trabajadores por intentar reivindicar algunos derechos laborales. Entonces me inspira mucho esta pintura de este artista francés. La temática que propongo se centra en 4 ejes. Primero vamos a hablar sobre la huelga, algunas generalidades, el derecho de huelga en el Perú, y finalmente vamos a comentar el derecho de huelga en relación a los pronunciamientos de la Organización Internacional del Trabajo. Hay mucho material al respecto, así que me pareció interesante que pudiésemos comentar algunos detalles. Y finalmente, algunas conclusiones que propongo para este seminario. Muy bien. Dicho esto, entonces vamos a comenzar a conversar sobre la huelga. ¿Qué cosa es la huelga? De la huelga se puede hablar tanto. Sin embargo, la huelga es uno de los institutos del derecho de trabajo que tiene mucho más arraigo, e incluso podríamos decir que es preexistente al derecho del trabajo y a muchos institutos del derecho del trabajo que conocemos actualmente. El derecho de la huelga nace propiamente en el siglo XIX, pero obviamente la huelga como instituto de aquella época no es como hoy en día lo conocemos. Como diría el profesor Hermida Uriarte, el gran profesor uruguayo, el gran laboralista que, bueno, desgraciadamente falleció hace algunos años, él comentaba cuando definía a la huelga como uno de los institutos más atípicos del derecho del trabajo.
¿Y por qué hablaba Hermida Uriarte, que es una posición que yo comparto, que la huelga es uno de los derechos más atípicos del derecho del trabajo? Porque la huelga básicamente es legitimizar el incumplimiento de las obligaciones laborales de los trabajadores. Es legitimizar un incumplimiento sin que los trabajadores se vean sancionados por parte del empleador, propiamente sin ser despedidos, que es, digamos, es la sanción disciplinaria más fuerte que puede tener un trabajador en una relación de trabajo. Y la huelga, básicamente, en su naturaleza, se crea para dañar, si podríamos decirlo de esa manera. La huelga es una manera de legitimizar el daño. Ustedes van a decir que habla la profesora, está delirando, pero bueno, luego vamos a ir conversando al respecto. ¿Por qué hablamos de que la huelga es una forma de legitimizar el daño? Porque es obvio, cuando los trabajadores deciden suspender sus actividades laborales en base a la huelga, evidentemente, la consecuencia directa es que hay un daño en la actividad empresarial del empleador. La huelga supone, en estricto sentido, que no se pueden cumplir los pactos o el pacto que nace de esa relación consensuada entre empleador y trabajador. ¿Y cuál es ese pacto? Yo, trabajador, me comprometo a ti, empleador, a entregarte mi fuerza de trabajo, mis conocimientos, todo mi savoir-faire. Y en contrapartida, el empleador está obligado a pagarme una remuneración. Pero la huelga quiebra ese principio consensuado del derecho al trabajo. Y no solamente lo quiebra, sino que la huelga lo legitimiza. La huelga propiamente es aquel reclamo colectivo que realizan los trabajadores hasta que no logren una mejora en sus condiciones de trabajo. Pero para esto se necesitaba un vehículo, que era el sindicato, para que pueda negociar con el empleador. Más allá que la huelga sea un derecho humano, un derecho fundamental, que está reconocida por muchas constituciones de los estados, y evidentemente también hay pronunciamientos de organismos internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y evidentemente la Organización Internacional del Trabajo, la Carta Social Europea, entre otros, por señalar. Podríamos comentar que la huelga es una institución bastante compleja. Es tan compleja que la huelga en sus albores, o los huelguistas, o los trabajadores que realizaban huelga, eran perseguidos y la huelga era considerada como un acto delictivo. Digamos que el nacimiento de la huelga fue bastante contestatario y se veía como un acto de insurrección. Y esto evidentemente también sucedió en el Perú. Pero vayamos un poquito hacia atrás. El hombre, en sus inicios, las relaciones laborales que se daban en un inicio comenzaron muchas veces en la época de la antigua Roma, ¿no? Hablamos de los hombres que eran esclavos y donde el hombre no era sujeto a ningún tipo de derecho. Posteriormente, hablamos ya de los hombres libres y es a partir de ahí que se comienzan ya a regular las relaciones de trabajo. Pero las relaciones de trabajo que conocemos hoy en día no estaban marcadas o positivizadas en normas laborales.
porque ustedes saben que el derecho laboral es bastante reciente. Las relaciones de trabajo se encontraban reguladas a través de normas civiles. Y uno de los primeros mecanismos de regular las relaciones de trabajo se daban a través de los famosos contratos de locación de servicios. Pero a través de estos contratos de locación de servicios existía una relación entre empleador y trabajador, pero era una relación demasiado vulnerable. Porque los trabajadores no tenían ningún tipo de derechos. Así que si el empleador consideraba pertinente prescindir de los servicios del trabajador, simplemente pues lo echaba a la calle, ¿no? Y al trabajador no le quedaba más que irse. Y los trabajadores comprendieron que de forma individual, que de forma aislada, poco o casi nada, podrían obtener como beneficios. Ustedes saben ya, adentrándonos un poquito más a la época ya de la Revolución Industrial, que si bien es cierto, trajo mucho adelanto para la humanidad, pero la Revolución Industrial estuvo cargada de etapas muy oscuras para los trabajadores. Los trabajadores no tenían ningún tipo de derechos laborales. Hoy estamos hablando que no existía derecho al trabajo y todo se regulaba bajo los contratos civiles. Hubo eh, una gran diezma de la población infantil y de las mujeres, que eran, digamos, la población mucho más vulnerable en aquella época. Y es que por aquel entonces no existía una jornada de trabajo que pudiera regular o una jornada de trabajo orientada a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. Era la máquina quien dictaba, entre comillas, el término de la jornada de trabajo. Y había una serie de vulneraciones, evidentemente. Es así como que los trabajadores, frente a estos hechos y evidentemente frente a las ideas socialistas de la época, y estamos hablando ya más o menos de los años 1800, estamos hablando del siglo XIX, ideas de la época propiamente de Marx Engels, que comienzan justamente a generar una semilla en la conciencia de los trabajadores. Y de esta forma, estos comienzan a intentar reivindicar sus derechos laborales. Pero para reivindicar estos derechos laborales, se requería que los trabajadores actúen de forma colectiva y no de forma unipersonal, si podríamos llamarlo. Porque de forma unipersonal no podían conseguir grandes logros. No sé si a ustedes les ha pasado, chicos, para mostrar algo más sencillo, cuando muchas veces estábamos en la universidad y cuando los alumnos queríamos gozar de algún tipo de beneficio, no sé, pues con los profesores, ¿no? Siempre decíamos, hablamos de forma colectiva, porque eso de hablar de forma aislada, pues no se consigue nada, ¿no? Y siempre cuando intentamos generar algún tipo de derecho, dicen, bueno, vamos a conversar, vamos a dialogar de forma comunitaria, porque en comunidad se logran muchos beneficios. Hay un dicho que dice, la unión hace la fuerza, ¿no? Y digamos que son un poco los cimientos también de la huelga, ¿no? Los trabajadores entendieron que solamente de forma colectiva y unida podrían negociar con los empleadores. Entonces, podríamos decir que la huelga, en estricto sentido, es un derecho colectivo propiamente, pero que la adhesión a este derecho colectivo es de forma individual. No podemos hablar de huelga de una sola persona.
Para hablar de huelga tenemos que hablar de 2 o más personas. No hay huelgas individuales, ¿no? Por más que en el lenguaje corriente hablamos de, por ejemplo, de huelga de hambre, que por ahí alguna persona, algunos políticos a veces utilizan estos mecanismos, ¿no?, para llamar la atención, o algunas personas también que usan estos mecanismos para llamar la atención de los gobernantes. Pero si hablamos de huelga, hay que entender que se habla de una colectividad, de una decisión en colectivo. Entonces, la huelga es un mecanismo para negociar, es un instrumento para negociar. Y cuando hablamos también de la huelga, hay que entender que esta puede ser entendida como una medida de fuerza, entendiéndose que para que exista huelga, previamente ha tenido que haber existido un conflicto, ¿cierto? El conflicto es preexistente a la huelga. Entonces, la huelga puede ser entendida como una medida de fuerza que usan los trabajadores para poder negociar con su empleador y obtener ventajas, beneficios, obtener una mejora en sus condiciones laborales. Pero la huelga también puede ser entendida como una acción sindical, como una acción propia de los sindicatos para poder lograr sus fines. Pero la huelga también puede ser entendida como un mecanismo de solución a un conflicto. Por eso que hablamos que el conflicto es preexistente a la huelga. Si no hay conflicto, no podríamos hablar de huelga. Y es importante señalar estos 2 conceptos, ¿no? Yo creo que en el derecho hay que ser bastante explícitos para, digamos, disociar estos 2 conceptos. Incluso la huelga puede ser entendida de estas 3 formas que acabamos de señalar. La huelga puede comprender una medida de fuerza, una acción sindical o un mecanismo de solución de conflicto, o puede ser cada una de ellas de forma individualizada. Continuamos. Pues bien, entonces estos son algunas generalidades que yo quería comentar con ustedes antes ya de introducirnos al tema propiamente ya de la web. Uy, aquí se problemas con la cámara. Permítame tomar un poquito de agua. Muy bien, entonces conversemos ya, habiendo hecho esta introducción respecto a la huelga, podemos ir ya comentando algunos aspectos de la huelga en nuestro país. Vean, chicos, la legislación peruana, propiamente la Constitución, regula el derecho de huelga de una forma diferenciada entre lo que es el derecho de sindicación y el derecho a la negociación colectiva. Pero a diferencia del derecho a la sindicación y a la negociación colectiva, que según nuestra Constitución son derechos garantizados y fomentados por el Estado, el derecho a la huelga solamente es tratado desde una óptica de regulación. Y es que, como les he dicho, la huelga, aun cuando en pleno siglo XXI es considerado como un derecho fundamental, siempre es materia de controversia. En todas las legislaciones, aún en las legislaciones europeas de países avanzados, la huelga siempre es sinónimo de quebrantar
los principios básicos del derecho. Pero que evidentemente ya con el correr de los tiempos y con las luchas de los trabajadores, no quedó más que positivizar la huelga como un derecho. Pero ojo, como veremos más adelante, si bien es cierto, la huelga es un derecho fundamental, como todo derecho, no es absoluto, presenta restricciones y limitaciones, y más aún en nuestra legislación. Y en el Perú, la huelga es un instituto que ha sido tratado con pinzas, ¿ah? Y como veremos más adelante, la regulación de la huelga, según nuestro texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas, en muchos supuestos está en contradicción con las resoluciones emanadas del Comité de Libertad Sindical de la OIT, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero tener en cuenta lo siguiente. Estos son datos que he conseguido del Ministerio de Trabajo, y donde se puede visualizar que al año 2019, porque del año 2020 no he podido conseguir datos frescos. Saben que el 2020, bueno, nos tocó el tema de la pandemia y ha sido un poco más complicado, evidentemente, que los trabajadores puedan accionar. Sin embargo, hasta el año 2019, el Ministerio de Trabajo presentó un documento ya intitulado Las huelgas en el Perú, y que está elaborado por la Oficina de Estadística del Ministerio de Trabajo. Y vean ustedes que en el año 2018 vemos que en el Perú se han realizado 54 huelgas en el sector privado, que más o menos comprende eh, aproximadamente una población de 21.000 trabajadores. En el año 2019 vemos una ligera variación, y aquí vemos que durante este periodo se han registrado 67 huelgas realizadas por los trabajadores sujetos a la actividad privada. Es importante ver estos datos, ¿eh? Continuemos. Y por aquí hay un pequeño esquema que está relacionado con los motivos que han originado estas huelgas en el sector privado. Por un lado, tenemos huelgas relacionados con el incumplimiento de la normativa laboral o normas convencionales, y que esto básicamente representan bueno, el grueso, el 30%. También huelgas en el sector privado que están relacionadas a las negociaciones colectivas incumplidas, que más o menos oscilan en un 40%, y luego pues vemos huelgas motivadas por otras causales en una menor incidencia. Pero al lado izquierdo yo les muestro también un gráfico elaborado por el Ministerio de Trabajo, donde podemos ver las huelgas que se han venido realizando en el último, digamos, decenio, ¿no? En el último decenio en nuestro país. E incluso, no, perdón, huelgas que van desde el año 2002 hasta el 2019, así que vamos a poder ver un poquito la evolución de las huelgas en el Perú, cómo se han venido realizando. Y eso se los dejo ya para que ustedes lo puedan mirar con detenimiento en sus hogares. Y luego por aquí tenemos las huelgas según su calificación. Vean ustedes, y hay algo que aquí sorprende un poquitito, es que más o menos tenemos de las 67 huelgas que hemos visto por aquí del año 2019, ¿sí? Fueron 67 huelgas en el año 2019, podemos ver que la gran mayoría de estas han sido declaradas improcedentes o ilegales, ¿no?
Vean ustedes, han sido 65 huelgas declaradas improcedentes y solamente 2 huelgas declaradas procedentes, que un porcentaje, estamos hablando aproximadamente que el 97% de las huelgas en el sector privado han sido calificadas como improcedentes y solamente un 3% como procedentes, y en verdad esto debería llamarnos la atención y deberíamos nosotros preguntarnos qué es lo que ha sucedido. Entonces, a partir de esto, de estos gráficos que yo les estoy mencionando, vamos a analizar un poquito cómo es la regulación en nuestro país respecto a la huelga y vamos a hacer una pequeña comparación con lo establecido por la Organización Internacional de Trabajo y sus órganos de control a efecto de ver si nuestra legislación se encuentra adecuada con el derecho de huelga, aunque yo ya adelanté un poquito opinión. Pero bueno, vamos entonces a continuar. Veamos por aquí. El concepto de huelga. Vean ustedes, nuestro texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas, aprobados por el Decreto Supremo 010-2003, establece en su artículo 72 una definición de la huelga. ¿Cómo debemos entender a la huelga? La huelga se entiende como aquella suspensión colectiva de trabajo acordada mayoritariamente y realizada de forma voluntaria y pacífica por los trabajadores, con abandono del centro de trabajo. Su ejercicio se regula por el presente texto único ordenado y demás normas complementarias y conexas. Por otro lado, el Tribunal Constitucional, en la sentencia número 008-2005, la acción inconstitucional del 12 de agosto del 2005, sobre la demanda de inconstitucionalidad contra la ley 28.175, ley marco del empleo público, ha recogido una visión restringida sobre el concepto de huelga. Y a tenor señala, ¿no?, que este derecho consiste en la suspensión colectiva de la actividad laboral, la misma que debe ser previamente acordada por la mayoría de los trabajadores, ¿no? Digamos que está convalidando el concepto regulado en nuestra Ley de Relaciones Colectivas, ¿no? Continúa en el fundamento 40 de esta sentencia, la ley del régimen privado aplicable en lo pertinente al sector público exige que esta acción de cesación transitoria de la actividad laboral se efectúe en forma voluntaria y pacífica, sin violencia sobre las personas o bienes y con abandono del centro de trabajo. Por ende, huelguista será aquel trabajador que ha decidido libremente participar en un movimiento reivindicatorio. Por huelga debe entenderse, entonces, al abandono temporal con suspensión colectiva de las actividades laborales dentro del marco de determinadas condiciones que se encuentran contempladas en la ley. Pues bien, vean ustedes, del concepto que acabamos de señalar, podemos apreciar que nuestra legislación ha optado por
definir a la huelga desde una óptica restrictiva, puesto que solamente permite una sola modalidad de ejercicio de la huelga. Solamente se permite o se considera huelga en nuestra legislación aquella suspensión de actividades con abandono del centro de trabajo. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, la Organización Internacional del Trabajo es contraria a esta posición, puesto que establece que la huelga no puede ser, no puede ser restringida por un marco regulatorio que impida y que desaliente el ejercicio del derecho de la huelga a los trabajadores. Es así que para el Comité de Libertad Sindical establece que existen algunas prohibiciones de los estados que obstaculizan el ejercicio de este derecho a la huelga. No obstante, si bien es cierto, la huelga no es un derecho ilimitado, sin embargo, no se puede colocar una camisa de fuerzas al ejercicio de este derecho. Vamos a ver. Entonces, nuestra legislación establece algunos requisitos para ejercer el derecho de huelga. Así, se ha establecido que para que una huelga sea declarada legal, debe comprender primero la defensa de los derechos e intereses socioeconómicos de los trabajadores. Al mismo tiempo, este derecho de huelga debe ser acordado en mayoría y debe comprender la suspensión total de actividades. Al mismo tiempo, nuestra legislación establece que para que los trabajadores puedan hacer uso de este ejercicio del derecho a la huelga, es necesario una comunicación previa al empleador y a la autoridad de trabajo con 5 días útiles de antelación y en el caso de servicios especiales tiene que darse la comunicación con una antelación de 10 días. Al mismo tiempo, se establece que la negociación colectiva no haya tenido que ser sometida a arbitraje. Entonces, como podemos darnos cuenta, nuestra legislación establece un marco regulatorio bastante estricto. ¿Por qué? Somete a los trabajadores para que puedan ejercer este derecho, cumplir una serie de condiciones que están concatenadas. No obstante, ya el Comité de Libertad Sindical, en la recopilación de decisiones del año 2018, establece y al mismo tiempo exhorta a que los países deben fomentar el ejercicio del derecho a la huelga. Y las limitaciones a este ejercicio solamente deben basarse
cuando exista, evidentemente, cuando exista algún tipo de vulneración al derecho a la libertad, a la vida o a la seguridad. No obstante, en muchas legislaciones, como la nuestra, se presentan para el ejercicio de la huelga muchos requisitos a cumplir, sobre todo el tema del preaviso, eh, el tema de que esta decisión, por ejemplo, de los trabajadores tiene que estar acordada en un acta por notario o por un juez de paz de localidad. Una serie de condiciones que se vuelven muchas veces difíciles de cumplir, sobre todo, por ejemplo, en el caso de trabajadores que se encuentran laborando en zonas que son aledañas a la ciudad, por ejemplo. Los trabajadores que laboran en centros mineros, por citar un ejemplo. Entonces vean ustedes que aquí hay una manera un tanto restrictiva de concebir el derecho de huelga por parte de nuestra legislación. Veamos entonces cuáles son los efectos de una huelga, entiéndase cuando ha sido una huelga legal procedente. La huelga, los efectos de la huelga establecidos en el artículo 77 de nuestro texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas, establece que como efectos, uno, la suspensión de las actividades de los trabajadores. Otro efecto de la huelga implica la suspensión de los contratos individuales de los trabajadores sin afectar el vínculo laboral. Por eso que cuando yo inicié mi exposición, establecía que la huelga es uno de los institutos más atípicos, porque permite una serie de libertades, entre ellos la no afectación del vínculo laboral. Sin embargo, lo que sí se afecta, lo que sí se suspende es la remuneración. Al mismo tiempo, nuestra legislación establece que los trabajadores se encuentran impedidos de retirar del centro de trabajo, una vez inicia la huelga, maquinarias, materias primas u otros bienes, salvo excepciones, y que haya tomado conocimiento la autoridad administrativa del trabajo. Al mismo tiempo, la huelga no afecta el cómputo de la antigüedad del trabajador para efectos de la compensación por tiempo de servicios. Vamos entonces a conversar un poquito respecto a los límites al ejercicio del derecho de la huelga. Vean ustedes, nuestra legislación ha establecido algunas limitaciones al derecho a la huelga. Y es que, como ya lo habíamos comentado, si bien es cierto, el derecho de huelga es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución, sin embargo, como todo derecho, no es absoluto. Es un derecho que presenta una serie de limitaciones.
Y es así como nuestra legislación ha establecido como límites a este derecho, por ejemplo, que la huelga no pueda llevarse a cabo en caso de grave emergencia que pueda estar sufriendo un país. Y el Comité de Libertad Sindical entiende, evidentemente, que este límite al ejercicio del derecho a huelga se da en casos de grave emergencia, pero no de cualquier emergencia, sino de una verdadera emergencia que pueda conducir al país a un estado de caos, a un estado de indefensión. Y es en estos supuestos que el derecho de huelga puede encontrarse limitado a la luz de nuestra legislación y también a la luz de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical. Y si nosotros hacemos una pequeña lectura también de nuestra Constitución política, vamos a poder encontrar sobre el tema que ésta regula los estados de emergencia y el estado de sitio como medidas excepcionales donde existen muchas veces limitaciones a una serie de libertades, entre ellos la libertad de desplazarse, entre otros. ¿Qué otra limitación al ejercicio de huelga se encuentra contemplada en nuestra legislación? Nuestra legislación también contempla que los funcionarios públicos como jueces y fiscales se encuentran prohibidos de sindicarse y de ejercer el derecho de huelga. Y esto se encuentra regulado en el artículo 153 de nuestra Constitución Política del Perú. Pero al mismo tiempo, el Comité de Libertad Sindical deja libertad a los Estados miembros para que puedan regular algunas limitaciones al ejercicio del derecho de huelga, entre ellos el caso de los funcionarios públicos, como pueden ser también los jueces y los fiscales. Lo mismo sucede también con la policía y las Fuerzas Armadas. Y también se contempla como algunos límites al ejercicio de derecho de huelga a los funcionarios públicos con poder de decisión, con poder de dirección y con cargos de confianza. Finalmente, también encontramos como un límite al ejercicio del derecho a la huelga a los servicios públicos esenciales. Pero, ¿qué son los servicios públicos esenciales? Vean ustedes, nuestra legislación no ha definido en estricto sentido qué es lo que debe entenderse por servicios esenciales. No obstante a ello, enumera un listado en el artículo 83 de lo que pueden considerarse como servicios esenciales. Entre ellos tenemos los servicios de limpieza y saneamiento, la electricidad, agua y desagüe, los servicios de sepelio, los servicios de inhumaciones, necropsias, los establecimientos penales, los de comunicaciones y telecomunicaciones, los servicios de transporte,
los de Administración de Justicia, por declaración de la Corte Suprema, los de naturaleza estratégica o que se vinculan con la defensa o la seguridad nacional y otros que determina la ley. Nuestra legislación, digamos, deja abierta ese listado para que puedan ser incorporados otros servicios esenciales que a criterio del legislador puedan ser incorporados. Pero, como les había comentado, si bien es cierto, nuestra legislación no establece un concepto sobre lo que son servicios esenciales, sin embargo, la doctrina se ha encargado de darnos algunas luces, algunas orientaciones sobre lo que debe entenderse por servicios esenciales. En ese sentido, yo me he permitido citar al profesor español Bailos, que establece que los servicios esenciales son aquellas actividades conectadas con la salud y la seguridad personal de los ciudadanos y con la seguridad jurídica en general. Para Villavicencio Ríos, el profesor peruano, entiende como servicios esenciales aquellos servicios cuya suspensión afectan los derechos fundamentales a la vida, a la salud o a la seguridad, que tienen preeminencia sobre cualquier otro interés jurídicamente tutelado. Muy bien, pero les comento lo siguiente. La Organización Internacional del Trabajo, en una de las recopilaciones de decisiones que ha hecho el Comité de Libertad Sindical, que corresponde al año 2018, señala que muchos países presentan o formulan disposiciones legales que limitan o prohíben las acciones de la huelga propiamente en los servicios esenciales. Y estas nociones varían en relación a las legislaciones nacionales de cada uno de los países. Y si bien es cierto, la OIT deja este campo flexible para que cada uno de los países pueda regular qué es lo que entiende por servicios esenciales. Sin embargo, la OIT señala que estas disposiciones no deben intentar ser lo más reducidas posibles, ya que al tratarse de una excepción al ejercicio del derecho de la huelga, el concepto de servicio esencial debería ser lo más restrictivo posible. Y a tenor de la OIT, los servicios esenciales deberían solamente ser considerados para aquellas actividades donde se pone en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas o parte de la población. Y es que evidentemente la OIT considera incoherente que los Estados miembros o los países intenten regular los servicios esenciales a partir de una lista larga y completa sobre servicios esenciales que lo único que hacen es restringir el ejercicio de derecho de huelga. Y es por eso que el Comité de Libertad Sindical se ha permitido, en el numeral 842 de la recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical del año 2018, establecer qué actividades no constituyen servicios esenciales. Y así establece, por ejemplo, que no se consideran servicios esenciales la radio, la televisión, el sector de gas,
los bancos, servicios de hotelería, transportes, correos, fabricación de automóviles, panaderías, sector del petróleo, servicios de correo, entre otros. Sin embargo, chicos, nuestra legislación nacional en el artículo 83 ha señalado una serie de servicios esenciales que no necesariamente se vinculan con la defensa, con la salud de las personas, y ha hecho una lista bastante larga e incluso la ha dejado abierta para que se puedan incorporar otros servicios esenciales que a criterio del legislador en su oportunidad puedan ser considerados como tal. Y este mecanismo lo que hace es un poco desdibujar el derecho de huelga que tienen los trabajadores, porque les pone muchas camisas de fuerza, les pone muchas restricciones. Y si nosotros leemos el artículo 83 del texto único ordenado, tengo por aquí a la mano, y lo comparamos con este cuadrito que yo les estoy presentando, por ejemplo, en el artículo 83, literal E, se establece como un servicio esencial los de comunicaciones y telecomunicaciones. Se establece como un servicio esencial los servicios de transporte. No obstante, a criterio de la OIT, los servicios de comunicaciones, telecomunicaciones y transporte no constituyen servicios esenciales en estricto sentido. Pero aunado a ello, nuestro legislador se ha permitido también considerar como un servicio esencial a la educación básica regular, y que si bien es cierto, no se encuentra contemplado en el artículo 83 de la Ley de Relaciones Colectivas, porque esta ley, como les digo, en el literal J, deja abierta la posibilidad para que aquí se incorporen otros servicios esenciales que considere el legislador. Entonces, en virtud justamente de este dispositivo legal, se ha establecido, según la ley 28.988, que la educación básica regular constituye un servicio público esencial. Entonces, a tener en cuenta ello. Pero al mismo tiempo, el Decreto Supremo número 040/2014, reglamento de la Ley del Servicio Civil, establece en su artículo 84, inciso B, que será un servicio esencial aquel que aun cuando se trate de una huelga no calificada como tal, su prolongación en el tiempo ponga en peligro la vida, la seguridad o la salud de todo o parte de la población. Sin embargo, como ya les he mencionado, la OIT es bastante incisiva al señalar que las limitaciones al ejercicio de huelga por motivos de servicios esenciales es de naturaleza excepcional. Por tanto, solamente podrían ser considerados como servicios esenciales aquellos que pongan en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas. Entonces, ahí hay un tema
de cuestionamiento, donde podemos advertir claramente que nuestra legislación se encuentra un tanto distante de la posición que tiene la OIT respecto al concepto de servicios esenciales. Entonces hay que tener bastante cuidado con este temita. Y finalmente, yo quería más o menos, aunque hemos venido ya comentando a lo largo de esta exposición, quería hacer solamente un breve barrido sobre algunas ideas relacionadas al cumplimiento de nuestra legislación peruana versus los pronunciamientos de la OIT en materia de huelga. Y básicamente está relacionado al concepto propiamente de huelga. Como habíamos indicado al iniciar nuestra exposición, nuestra legislación contempla en su artículo 72 un concepto de huelga de carácter restrictivo. Y menciono que considera un concepto de huelga de carácter restrictivo en la medida que solamente se considera huelga aquella suspensión colectiva de trabajo acordada de forma mayoritaria con abandono del centro de labores. No obstante, el artículo 3 del convenio 87 de la OIT señala específicamente que las autoridades públicas, entiéndase el Estado, deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar el derecho o el ejercicio de la huelga. Entonces, para la OIT ha establecido que los Estados miembros deben abstenerse de conceptualizar a la huelga desde una óptica estricta, porque lo que hace es limitar el ejercicio de los trabajadores a este derecho humano fundamental que es la huelga. Es así que, por ejemplo, en nuestra legislación estaría prohibido la paralización intempestiva, la huelga de brazos caídos, el trabajo a ritmo lento, la ocupación de la empresa o del centro de trabajo. Y el Comité de Libertad Sindical, como órgano control de la OIT, establece que solamente estas limitaciones podrían darse en los casos que la huelga deje de ser pacífica. Entonces, a contrario sensu, para la OIT, el ejercicio de huelga no solamente debe restringirse a una modalidad, que es la suspensión, en el caso del Perú, la suspensión de actividades con abandono de trabajo. Cabe la posibilidad que se pueda incluir otros mecanismos de ejercicio de huelga, pero la condición es que estos mecanismos se realicen de forma pacífica. Sin embargo, nuestro país ha adoptado una posición bastante restringida respecto al concepto de huelga. Ahora, yo quería hacerles un pequeño comentario porque yo estoy hablando un poquito sobre los órganos de control de la OIT y creo que antes de avanzar un poquito más en el tema, creo que era necesario hacer algunas precisiones sobre el particular. Vean ustedes, la Organización Internacional del Trabajo se creó en el año de 1919
justamente a raíz ya de la Primera Guerra Mundial, que ustedes saben que fue muy cruel, fue muy desgarradora y que aportó evidentemente grandes cambios para la humanidad. Y la OIT, para poder cumplir con sus funciones, tiene dos órganos o dos mecanismos para controlar la aplicación de los convenios internacionales de trabajo. Ustedes saben que la finalidad de la OIT es que a través del diálogo tripartito, trabajadores, empleadores y Estado, se pueda llegar a un consenso y a partir de ahí elaborar normas internacionales que sean directrices para una mejor convivencia dentro de las relaciones de trabajo y lo que busca, evidentemente, es lograr la justicia social. La OIT entendió desde sus albores que sin justicia social no puede existir una convivencia sana en el mundo laboral. Y es que la justicia, y es que las injusticias siempre van a ser el caldo de cultivo de las guerras, de las desavenencias, de los conflictos. Y así lo entendió la OIT desde su creación. Es por eso que de forma consensuada la OIT ha elaborado una serie de convenios de aplicación obligatoria para sus Estados miembros, entre ellos el Perú, porque el Perú forma parte de la OIT. En verdad que el Perú es un alumno modelo porque casi se ha adherido a la gran mayoría de los convenios de OIT, pero la OIT no solamente supervisa la aplicación correcta de los convenios ratificados por los Estados miembros, sino que también supervisa y controla aquellos convenios que no han sido ratificados por los Estados miembros. Y no solamente convenios, porque la OIT también produce recomendaciones. Ahora, la OIT tiene dos mecanismos para controlar la aplicación de estos convenios internacionales, así como sus recomendaciones. Por un lado, tenemos la Comisión de Expertos, que es un órgano de control de la OIT, y que nació en el año 1926 y está conformada por 20 juristas de nivel 20 juristas de diferentes nacionalidades y de alto reconocimiento académico. Y esta comisión de expertos se reúne anualmente para analizar las memorias que envían los Estados miembros respecto a la aplicación de los convenios suscritos, pero también de aquellos convenios que no han sido ratificados. Y por otro lado, también la OIT tiene como un órgano de control al Comité de Libertad Sindical, que ustedes me han escuchado mencionar durante mi exposición. Y este Comité de Libertad Sindical nace en el año 1951 y este Comité de Libertad Sindical, como su nombre lo indica, solamente está orientado al mecanismo de control y resolución de quejas relacionados a materia sindical. Este Comité de Libertad Sindical tiene un ámbito de aplicación no solamente para aquellos estados que han ratificado los convenios sobre libertad sindical, el 87 y el 98, sino también, también tiene injerencia en aquellos estados que son miembros de la OIT y que no han ratificado estos convenios que acabo de señalar. Un punto importante del Comité de Libertad Sindical es que solamente pueden acudir a través de una queja las organizaciones de trabajadores, organizaciones de empleadores o los estados. Pero por ningún motivo se puede elevar una queja al Comité de Libertad Sindical de naturaleza individual. Entonces, esto es lo que yo quería hacer, solamente un pequeño paréntesis antes de continuar avanzando al respecto.
Muy bien. Eh, Ahora, yo también quería comentarle lo siguiente, chicos. Durante los últimos años, el Comité de Libertad, perdón, eh, el, la huelga ha sido uno de los institutos que ha presentado una serie siempre de enfrentamientos entre empleadores y trabajadores, ¿no? Y sobre todo porque no existe literalmente a la fecha un convenio de OIT con nombre propio relacionado a la huelga. No existe. Este derecho a la huelga se desprende del convenio 87, eh, que establece que los sindicatos tienen todos los mecanismos para poder accionar de acuerdo a sus intereses, ¿no? Entonces, digamos que esta es la facultad que se le otorga a los sindicatos para poder utilizar todos los mecanismos de acción, entre ellos la huelga, para poder lograr sus objetivos que ellos tienen, propiamente la defensa de sus afiliados. Pero como les digo, no hay un convenio en estricto sentido que desarrolle el tema de la huelga. Pero esto no ha sido óbice para que el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos también desarrollen una serie de lineamientos respecto a la huelga, sus conceptos, sus limitaciones, sus formas de ejercicio, entre otros. Por otro lado, respecto a la clasificación de los servicios esenciales, para no perderme un poco el esquema, porque yo también hablo y comienzo a perderme. Volviendo ya al esquema que yo les había planteado. Respecto a la clasificación de los servicios esenciales, ¿cómo se encuentra la legislación peruana frente a los pronunciamientos de la OIT? Como ya lo habíamos mencionado, nuestra legislación no menciona propiamente qué es lo que debe entenderse por servicios esenciales. Es la doctrina quien nos da algunos lineamientos y alguna conceptualización de lo que debemos considerar como tal. Eh, Sin embargo, como yo les he dicho, esta restricción de la huelga a través de los servicios esenciales tiene que tener carácter excepcional y así lo entiende la OIT. La OIT establece que solamente deben ser entendidos como servicios esenciales aquellos que están relacionados propiamente a temas de la vida, seguridad, salud en la población. Y todo aquello que no se encuentre de este esquema no podría ser considerado como un servicio esencial. Y esto lo vemos claramente en nuestra legislación, como ya lo habíamos señalado antes. Nuestro texto único ordenado menciona una lista bastante extensa e incluso deja abierta la posibilidad que puedan ser incluidos otros servicios de naturaleza esencial. Evidentemente, esto es un limitante para el ejercicio del derecho a la huelga por parte de los trabajadores. Y finalmente, hay algo que yo también quería comentarles y está relacionado respecto al organismo que determina la procedencia de la huelga. Vean ustedes, en nuestra legislación, la declaración de procedencia, improcedencia o ilegalidad de la huelga se encuentra en manos de la Autoridad Administrativa de Trabajo para el sector privado. Sin embargo, esta posición es, digamos, un tanto incongruente con lo establecido por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, en la medida que este último señala que la declaración de la ilegalidad de la huelga no debería recaer en manos de un órgano del gobierno, sino en un órgano independiente de las partes y que cuente con confianza, evidentemente, en las partes. Entonces, en este aspecto, nuestra legislación
está en confrontación con lo que establece la OIT. Sin embargo, chicos, hay algo que yo les quiero mencionar, que respecto al sector público, nuestra legislación ha intentado escuchar, digamos, un poco las recomendaciones de la OIT en la medida que el decreto Supremo 040 del 2014 PCM, que es el reglamento de la ley Servir, ha establecido que en el caso del sector público, el órgano que va a resolver la declaración de improcedencia e ilegalidad de la huelga será una famosa comisión de apoyo al servicio civil, que en teoría esta comisión tendría una naturaleza de órgano independiente, conformada, según lo que dice este decreto supremo, por profesionales independientes, quienes no podrían ser servidores civiles al momento de la designación. Sin embargo, a la fecha, si bien es cierto, este decreto supremo está vigente, esta comisión independiente, que en teoría se encargaría de velar por la declaración de improcedencia de la huelga, no se encuentra habilitada, y en la actualidad continúa la Autoridad Administrativa de Trabajo pronunciándose por estos temas, ¿no? Entonces, podríamos decir que en la forma, nuestra legislación respecto al sector público es congruente con lo que establece la OIT. Sin embargo, en la praxis esto aún no se materializa. Solamente he señalado algunos detalles, en verdad, porque sería un poco extenso conversar al respecto y yo tampoco no quiero cansarlos con este tema, que creo que da para muchas sesiones. Entonces, intentando respetar un tanto el tiempo que me han dado, ya estoy llegando a la parte final y más bien yo les pido que me disculpen porque también tengo un compromiso pactado con otra institución donde yo laboro, pero quiero concluir mi exposición con algunas reflexiones, ¿no? Respecto al tema que estamos conversando el día de hoy. A ver, entonces, podríamos decir lo siguiente, que la huelga, desde sus inicios, desde sus albores, siempre ha sido un instituto limitado, incluso en algún momento ha sido considerado como un delito en muchas legislaciones, ¿no? Pero este hecho no ha impedido que los trabajadores hagan uso de este mecanismo, aún con las restricciones que existen en las diferentes legislaciones de los países, como es en el caso del Perú. Comentarles, chicos, que si bien es cierto, el Perú ha ratificado el convenio 87 de la OIT, y por tanto, al haber ratificado, este convenio forma parte de nuestro bloque constitucional, forma parte de nuestro derecho interno. Muchas veces el Estado peruano ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la OIT. Por tanto, el gobierno peruano está obligado a cumplir con las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Organización Internacional de Trabajo. En el caso de la huelga, permitir a los trabajadores formular su plan de acción dentro del ámbito de sus competencias. Y finalmente, como una última reflexión, comentarles que el derecho de huelga en el Perú presenta una serie de dificultades, como ya lo hemos mencionado a lo largo de esta pequeña presentación.
presenta una serie de dificultades, limitaciones, restricciones para su ejercicio, y en muchos supuestos no guardan armonía con lo dispuesto por el Convenio 87, ni con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. El problema es que, si bien es cierto, los Estados miembros de la OIT que ratifican un convenio, como es el caso del Perú, que ratificó el convenio 87 y el 98, están obligados a adaptar su legislación a estos, digamos, a estos convenios internacionales. Sin embargo, como la OIT no tiene un carácter, frente a los incumplimientos de los estados, no tiene un carácter punitivo, muchas veces los estados hacen caso omiso a estas recomendaciones, ¿no? Lo único que puede generar la OIT son una serie de recomendaciones, reflexiones, exhortaciones, incluso anualmente pues sale el listado de aquellos países que vienen incumpliendo, pero más allá de ello, la OIT no tiene un poder, digamos, sancionador frente a sus estados miembros que incumplen con los convenios que han ratificado, ¿no? Entonces, sin embargo, yo creo que el Estado peruano, teniendo en cuenta que ha ratificado una serie de convenios OIT, está en la obligación de adaptar su legislación a estos mandatos de índole internacional, que en virtud de nuestra Constitución forma parte de nuestro derecho interno y por tanto es de aplicación incluso para los jueces. Si ustedes revisan muchas sentencias del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema o de los jueces laborales de inferior grado, se inspiran muchas sus sentencias en las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical o de la Comisión de Expertos, e incluso invocan los convenios de OIT en el desarrollo, en la fundamentación de sus sentencias. Entonces, solamente para cerrar esta exposición, yo quisiera invocarlos a ustedes que son futuros abogados o aquellos que son abogados, interesarse, investigar más sobre los instrumentos internacionales en materia laboral, que nos puede servir para obtener fundamentaciones sólidas al momento de argumentar un informe legal, al momento de argumentar una demanda, al momento de argumentar en una audiencia de juzgamiento, entre otros. Entonces, yo creo que los abogados del siglo XXI estamos obligados a conocer los instrumentos internacionales, no solamente de OIT, porque les digo que hay una serie de instrumentos que regulan materia laboral, materia de derecho social, por ejemplo, la Carta Social Europea, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos también tiene algunos desarrollos jurisprudenciales en materia laboral, entre otros instrumentos que existen. Así que yo les quería hacer esa exhortación y sobre todo también motivarlos a que siempre sean provocadores, en el buen sentido de la palabra, provocar siempre este tipo de intercambio académico que permite, evidentemente, una sana reflexión sobre temas de actualidad como es la huelga. Así que yo les agradezco en verdad por esta invitación y yo les digo pues que será hasta una próxima. Muy amables. En todo caso, como no me puedo quedar tal vez para el tema de las preguntas, me permito dejarles mi correo electrónico si por ahí hay alguna duda, y les voy a dejar evidentemente también el PPT, me escriban al correo electrónico y con yo el mayor de los gustos me tomo el tiempo de responder sus inquietudes. Entonces yo lo voy a dejar por aquí en mi correo electrónico, vamos a ver, para que si alguien tuviese alguna inquietud al respecto, pues la pueda formular por aquí. Yo con el mayor de los gustos doy respuesta. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su excelente disertación con el tema
para el día de hoy. Sabemos que por motivo de tiempo usted no va a poder responder en esta ocasión las preguntas y asimismo se les enviará su correo para que puedan absorberlo. Sí, Muchísimas gracias, doctora. gracias, gracias chicos. No sé, los dejo, los comparto, te lo paso a ti por Sí, sí, WhatsApp, doctora. las diapositivas, no sé, o un correo, Sí, sí, doctora, por WhatsApp, por favor, les para paso las enviar. diapositivas. Ok, Sí, por muchas favor. gracias chicos, un Muy gusto como amable. siempre, hasta una próxima. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Eh, para los asistentes, en primer lugar, hacerles recordar que el día domingo se va a llevar a cabo el examen, para hacerles recordar también que tengan que tener en cuenta su asistencia en todas las sesiones, ¿sí? Por ejemplo, en este segundo módulo. El día sábado se iba a continuar con la novena sesión,